Bienvenidos y bienvenidas todas, todos. Estamos en una nueva entrega de Latidos en Sintonía y hoy vamos a iniciar con una certeza, con la certeza de que los cuentos sanan y los cuentos también nos hacen volar. Me gustaría que comenzáramos cerrando nuestros ojos y que vamos a recordar esa red sutil de la cual venimos hablando, compartiendo en capítulos anteriores y de repente vamos a empezar a escuchar palabras, susurros, cuentos ancestrales. Y sí, esta red del día de hoy se llena de colores, de texturas, de personajes que cobran vida. Y así damos inicio a nuestro capítulo de hoy. Pueden abrir los ojos a todos los que estaban aquí acompañándonos. Y justamente para poder entender este tejido, nos acompañan tres seres que para mí son maestros del alma, familia de luz, y bueno, a Luz Armilla, nuestra amada chamana, guardiana del origen, quien custodia, podemos decirlo, el, eh, custodia ese fuego de la tradición oral, que va desde lo sagrado, lo ancestral. Omar Roberto es una especie de arquitecto de sueño, que es un maestro de la ilusión, que es capaz de otorgar vida, y voz también, por supuesto, a lo inanimado, por llamarlo de alguna forma. Y Abraberto, que es este señor que está allí, es una especie de puente entre generaciones, es un títere que es una especie de influencer aquí en nuestra isla de Margarita. Y bueno, que nos ayuda a conectar corazones de todas las edades, de todas las generaciones. Y bueno, comenzamos como diría García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino cómo uno recuerda para contarlo. Y eso es lo que nos junta el día de hoy. Desde que ese fuego, que además Luz siempre lo tiene presente en todas sus formaciones, desde ese fuego que nos reunió en cuevas, siempre hemos necesitado siempre hemos necesitado narrar. Pero entonces, ¿por qué seguimos en este momento contando historias que en algunas partes ahora le dicen storytelling? Pero bueno, comencemos contigo, Luz. Cuéntanos, en tu camino como con el chamanismo esencial, que a mí me gusta aclarar que no pasa solo por esta vida, sino bueno, todas las vidas y todos los recorridos que ya has tenido, que han sido miles. Cuéntanos cómo esas historias no es solo entretenimiento, o sea, el contar no es solamente entretenimiento. ¿Por qué sientes tú que el ser humano necesita que nos cuenten historias para sanar? O inclusive eso, para recordar quiénes somos realmente, ¿no? Cuéntanos un poquito. Y bienvenida una vez más a la doble espiral, a nuestro capítulo especial de Latidos en Sintonía. Pues muchísimas gracias por otro encuentro. Muchísimas gracias por Omar, Braberto, que soy absoluta fan Gracias. de ellos Bueno, dos. ese, no tiene nada. Y además, a ver. Es Puedes maravilloso. Y continuar, puedes continuar. hacer este encuentro es genial. Así que me ha encantado la idea y vuestra presencia. Gracias. Y muchas gracias, Natalie, por tanto bonito, tanto detalle que le pones, tanto cuidado, tanto amor. Sí, no podría ser posible. Pues, bueno, pues como vamos a hablar de contar historias, me parece que contar historias nos lleva a esa presencia cálida, ese abrazo de comunidad que muchas veces se pierde, sobre todo cuanto más hablamos de lugares civilizados, ¿no? Lugares civilizados en los que cada uno está en su habitáculo, se siente solo a pesar de que esté rodeado de gente. Entonces, a mí el contar historias me lleva a ese calorcito de la comunidad, a esa reunión que se hace a lo mejor al final del día o al principio del día, a eso que hacemos con la familia cuando nos reunimos para desayunar, para comer, para cenar, para ver cómo estamos. Y siempre hay historias que contar, desde lo que estamos haciendo día a día, cómo nos sentimos, o esas historias que son cuentos que atraviesan nuestro corazón o que nos recuerdan esa sabiduría esencial que antes mencionabas. Creo que las historias son una manera muy bonita de seguir recordándonos unos a otros quiénes somos y que a través de la voz, de la presencia, del abrazo, se recuerda de una manera mucho más mágica a lo mejor que simplemente leyendo un libro, que también tiene su magia, pero hay algo ahí que nos pone en ese recuerdo de quiénes somos, ¿no? El sonido, la vista, los sentidos,
el corazón que late. Entonces creo que el contar historias siempre va a ser necesario. Y cuando no podemos contar historias y no tenemos la presencia de otro que nos cuenta o que contemos, hay una especie de soledad muy fría, ¿no? Y hay una especie de desamparo y desesperanza de estar como solos, que también tenemos que estar solos, pero esa cosita de dónde está el bosque, ¿no? Si soy un árbol, ¿dónde está el resto del bosque? Pues para mí esa es la importancia de contar historias, tan, Qué tan hermoso. importante. Omar Roberto, Luz nos habló de cómo desde lo presencial sobre lo virtual tiene como, bueno, un valor especial, ¿no? Y bueno, tú que has tenido la oportunidad de, como actor, como titiritero, de estar frente a personas en escenario, frente a miles de personas, pero que casualmente ahorita en el 2026 casi todo pasa por una pantalla. Bueno, nosotros estamos en una pantalla, pero bueno, sin hacer juicio de valor, ¿no? Pero entonces ahí es donde me viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene la voz humana y en este caso la presencia de un títere, por ejemplo, que por lo menos hasta ahora ningún algoritmo o ninguna inteligencia ha podido reemplazar? Cuéntanos qué opinan ustedes. Fíjate que esa es una respuesta tan fácil que hasta un ser humano te la puede responder. Hola, ¿cómo les va? Gracias por esta invitación. La voz es irreemplazable porque cuando la voz crea algo, dice algo, pronuncia algo, quien colorea es la imaginación de la persona que lo está escuchando. Es mucho más potente que una imagen a través de una pantalla, porque en una pantalla no te invita a que tú armes ese mundo. Una pantalla te lo da completamente resuelto. En cada oportunidad que uno tiene de contar una historia, la gente protagoniza las historias. Nos identificamos cuando hay peligro, cuando hay esperanza, cuando hay alegría con cada uno de los personajes y a esos personajes nosotros le damos voz, nosotros le damos forma, le damos características. Por eso nos pasa que cuando vemos una película que se hizo con base a un libro, nos parece mucho más potente el libro, porque no es un defecto del cineasta, es que nuestra imaginación es tan potente, que nadie puede competir con eso que nosotros recreamos. Por eso la voz tiene eso de insustituible. Y lo que decía Luz, lo sensorial, cuando estamos alrededor de una mesa compartiendo sabores de comida, sonidos, cuando compartimos correteos de niños, por ejemplo, o que hay un ruidito, la historia se va grabando con todos esos sonidos y es muy potente. Y en definitiva, como decía García Márquez, somos historia para contar, ¿no? Ah, estuvo bastante bien, bastante bien. Estaba preocupado porque a veces me mete la patita y dice cosas. Pero sí, estoy bien, bien. Qué bueno. Pueden continuar ustedes ahí. Ajá, no, mira, Braberto, pero cuéntanos por lo menos tú que estás tratando de destacarte como influencer aquí en Margarita. Ajá. Cuéntanos qué se siente, bueno, sembrar cuentos, ¿no? En un mundo de scroll tan rápido y que la atención es tan fragmentada. ¿Cómo te Fíjate sientes? lo que pasa. Mira, la cosa es mucho más sencilla. La gente siempre está dispuesta a escuchar y a participar y a compartir historias. Lo que pasa es que la gente no se anima y entonces, bueno, voy a contar cuentos, voy a convocar a los niños, a las niñas. No, no, error, error, error. Los cuentos no son para niños y para niñas, son para los seres humanos. ¿Cuántos milenios hemos pasado alrededor de una fogata escuchando historias? Eso está en nuestras venas y está en nuestro corazón. Entonces, no se siente nada especial, sencillamente hay que reunir a la gente y decirles, había una vez, y se produce la magia. Ah, estuvo bien, Qué, ¿eh? Gracias, gracias. qué lindo. Mira, Braberto, y tú me habías dicho que tú querías hablar con Lu. Estoy diciendo, yo sé que tú me dijiste que no lo dijera, pero bueno, tengo Es una que... infidencia porque, bueno, es una infidencia. Y yo quería conversarlo directamente, pero bueno, ya que estamos acá. No nos ve nadie, sino, qué sé yo, millones de personas. Bueno, no importa. Ajá, ¿cuál es la pregunta? Bueno, no, la pregunta es, cuéntanos algo. Tú que trabajas con niños y que cuando te toca compartir con niños, pero también con los adultos, este, em, fíjense, pero esto me gustaría que me lo respondieran los tres, ¿no? Y que comenzáramos con Luz. A ver. ¿Por qué el adulto necesita hoy más que nunca volver a esa escucha activa para reconectar con su niño interno? O sea, es un tipo de escucha que, bueno, tú desde la práctica con la comunicación esencial y el lenguaje universal, nos pones a muchas personas, nos activas a practicar. Y bueno, Braberto, entre sus experiencias con los niños, ¿no? También, ¿qué podemos hacer allí?
Pues mira, mm, yo creo que nos hemos creído un cuento, un mal cuento, que es que cuando una persona se hace adulta, tiene que hacer más caso a su cabecita, a su mente, ¿no? El adulto tiene que opinar sobre todo, tener juicios acerca de todo, saber por dónde va, controlar su camino, tener muy claro lo que quiere hacer, todo eso. Entonces, en este cuento mal contado, em, necesitamos recuperar esa vocecita del niño que escucha un cuento con total asombro y que no tiene cosas en la cabeza que le impide ser ese niño. Entonces, creo que un cuento da en la diana. El cuento va directamente al corazón. Nos recuerda a todos, o sea, se salta todo el ruido que hay en la mente racional y nos recuerda a todos el corazón que somos y esa curiosidad innata que llevamos todos y que a veces se nos olvida. Y no es que lo dejemos atrás, no es que tengamos que dejarlo atrás la imaginación, la curiosidad, no es que para ser adulto haya que ser serio y aburrido, es que nos hemos creído ese cuento. Entonces, cuando hay un cuento bien contado, como los que cuenta Omar y los que cuenta Braberto y los que contáis aquí, ese cuento bien contado va directamente al corazón. Y el corazón es esa sabiduría esencial. Entonces es como si pincháramos un globito y de repente sale toda esa sabiduría. Entonces, el cuento es absolutamente Hermoso. necesario y maravilloso. Es cuento y niño. Entonces, da igual si tienes 45 años, 65, 98, de repente aparecen los ojos del niño que mira con curiosidad todo y que recuerda quién es. Entonces, me parece que hay una magia en el cuento, además instantánea, unida a eso que decía antes, Omar, de reunirse alrededor de la mesa, de empezar con había una vez, el había una vez, ya está, ya, ¡buah! Ya lo tienes todo Magia. abierto, es magia, exacto. Y tu corazón se abre plenamente, ya estás como, te sientas así a escuchar y ya está, no tienes que hacer nada más, tienes que dejar volar todo. Entonces, es mi sentir, de mi sentir, el cuento es absolutamente necesario y hay que protegerlo y cuidarlo. Por eso me gusta mucho Luz, ¿ves? Me gusta Luz, cada vez más me gusta más. Por eso me gusta mucho. Porque fíjate, las pantallas nos han secuestrado la atención, las pantallas nos han secuestrado la mirada. Pero cuando miramos directamente a un ser humano a los ojos y ese ser humano te va a decir, te va a contar algo, pues nuestro nivel de atención, nuestro nivel de concentración y sobre todo nos dan importancia. Cuando una persona te hace protagonista de una historia que te quiere comentar algo, uno dice, qué maravilla, me están llevando a un mundo mágico, imaginario, un mundo de la realidad a lo imaginario, de lo imaginario a la realidad. Eso es lo que uno agradece. Y no es que se necesite. Los seres humanos lo necesitamos siempre, pero en estas épocas que las pantallas nos han secuestrado realmente la mirada y la atención, tenemos que volver a la oralidad, volver al cuento, a la reunión. La vida no te permite por la velocidad, pero tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo porque lo vamos a disfrutar muchísimo, muchísimo, porque está en nuestras venas. Está en las venas de la humanidad, el escuchar, el compartir, el asombrarse. Y no hablo más porque estoy hablando mucho. No, mira, me gustaría que Omar nos contara porque hace poco vivimos una experiencia nueva aquí en la isla de Margarita, que es única, que es una experiencia de una velada de cuentos para adultos. Entonces, Mm. como al ser algo distinto aquí en la isla, que bueno, que Omar nos contara un poquito cómo fue esa experiencia y bueno, Claro. cómo justamente de qué tenía hambre esos adultos que estaban allí, ¿no? Que además el cuento pudo hacer que se sintieran plenos y felices durante la experiencia, ¿no? Fíjate que hablo de sí. Eh, Ellos venían con muchas expectativas porque en la isla no es común y porque no sabían con qué se iban a encontrar. El adulto, cuando se encuentra con algo que no conoce, es muy prejuicioso. Entonces va con miedo, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Con qué me voy a encontrar? Pero sentarte frente a un círculo de adultos como lo hicimos el sábado pasado y despertar esa magia del mirarse a los ojos y compartir una historia, partirla, compartir es compartir, partir con, ¿no? Con moverte, moverte con. Mm. Se produce una ida y vuelta de emociones, de sensaciones, que inmediatamente se instaura algo de camaradería, de bienestar, de placer. Y, y uno se siente realmente como ese niño, la voz de la abuela, la voz del abuelo, que te va llevando por un mundo mágico. Y uno se siente muy agradecido cuando uno puede soltar, liberarse, soltar amarras y ponerse a navegar un mundo imaginario o un mundo real, pero bueno, de la mano de la imaginación y de la palabra, ¿no?
fue una experiencia realmente maravillosa que uno tiene ganas de repetir, tanto uno como narrador como el espectador. Bastante bien. Roberto, Precioso. mira, esa, Roberto, te echaron tu piropo. Bueno, Mira, mira, una pregunta. Y cuéntame, Luz, cuando hablamos de esos mitos ancestrales, ¿no? Que son, bueno, que van eones de tiempo atrás, ¿hay alguna diferencia entre ese cuento infantil, que no, que llamamos infantil, y esos mitos ancestrales? O cualquiera de los tres, bueno, me puede como comentar si hay, en qué punto se tocan y en qué punto se diferencian. Yo diría, yo creo, vamos, que los cuentos infantiles, que realmente no hay cuentos infantiles, me parece. Ujú. Hay sabiduría adaptada al público que puedas tener delante, porque se adapta en nombre de que esa sabiduría esencial llegue a cada uno, claro. Se adapta y no se adapta, pero bueno, se puede adaptar un poquito el lenguaje para que llegue, pero la sabiduría hay que dejarla fluir. Entonces creo que hay cuentos infantilizados que parten bien. de mitos, de sabiduría esencial, de cuentos ancestrales que contienen esa pureza y ese conocimiento. Entonces, hay cuentos infantilizados que se han hecho un poco ñoños, no sé si allí se dice ñoño, pero bueno, se han hecho como un poco dulzones, no sé, dulcificados, así como que no pasa nada malo, que... Ujú. pero realmente los cuentos contienen toda la sabiduría y los cuentos contienen una visión del miedo, una visión de la violencia, visiones de lo que es el amor, visiones de lo que es la percepción hacia todo lo que existe, la muerte, hablan de la vida, del crecimiento, de todas las etapas de nuestras vidas y de todo lo demás. Entonces, mm, el cuento y los mitos ancestrales están totalmente ligados. Los cuentos son una explicación o también son una validación de los procesos que vamos viviendo en nuestra vida. Nos preparan, nos explican y validan esos procesos que estamos viviendo. Entonces, como ha dicho antes Omar, el hecho de reunir adultos que van a vivir una experiencia de cuento para adultos, ¿no? El hecho de unirlos y de que vayan con expectativas, con miedo, de repente creo que se bajan las barreras y ahí volvemos a ser niños en ese sentido, de decir, ah, vale, yo tengo miedo, tú también, ¿no? Sí, yo también. No sé a qué vengo, yo tampoco, da igual. Entonces, cuando todo el mundo se iguala, ya es como, vale, pues entonces vamos a escuchar el cuento. No sé si te he respondido, me he ido por las ramas, pero bueno, por ahí No, no, queda, para ¿vale? nada. Volvemos, hablas tú ahora, sí, a ver. Volvemos a ser niños en cuanto a la entrega. Es decir, es como lo que pasa con el adulto frente a un títere. El adulto cuando ve a un actor entrando al escenario es una persona que está representando a alguien. Entonces hay una convención que hay que aceptar, esta persona está representando a, pero lo puede juzgar, lo puede prejuzgar, pero cuando entra un muñeco el muñeco el adulto se entrega directamente, el niño se entrega de por sí y el adulto se entrega directamente porque es algo que no lo va a juzgar. Y el títere tiene la potencia en este caso de que no solamente representa a una persona en soledad, puede llegar a representar la soledad. Entonces, esa entrega que hay con el cuento, esa entrega que hay con el muñeco, esa entrega que el adulto que se logra a través del cuento y a través del muñeco es una especie de liberación para el adulto, porque vuelves a estar nuevamente en manos de la maravilla. Y lo que tú dices, Luz, a veces hubo mucha discusión respecto de los cuentos para los niños. Hay cuentos donde hay crueldad, donde hay muertes, donde hay egoísmos, donde hay avaricia, pero también hay grandeza y generosidad. Y ese niño en la seguridad de un hogar con su familia está experimentando todas esas sensaciones y se está reconociendo con todas esas sensaciones y se va madurando emocionalmente, ¿no? El otro día yo contaba la historia de un sobrino mío con un conejo que me hacía repetir constantemente la historia de un conejo. Y para poder repetirle constantemente la historia del conejo, yo tenía que inventarle más peligros al conejo, más cosas al conejo para que el conejo demostrara astucia, habilidades. Entonces le preguntaba a mi sobrino, ¿y qué podríamos hacer en este caso? El cuento comenzaba a estar vivo y sobre todo vivo en su imaginación. La diferencia entre lo real y lo irreal, entre lo que estábamos viviendo, si era cierto o no era cierto, es imposible de definir.
porque lo que estábamos viviendo era cierto. Y eso es lo que pasa cuando nos sentamos alrededor de algo y contamos. Lo que estamos viviendo, por más que sea una cosa ficticia, lo vivimos con suma realidad. Y si alguien te cuenta que lo operaron del páncreas, también lo vives con muchísima realidad y ya te pones en el rol del médico, del enfermo, de la enfermera. Esas vivencias nos hacen ganar experiencia. Estás hablando demasiado. Bueno, está bien. ¿Cuándo me toca a mí? Sí, sí, Braberto. Cuéntame una cosa, Braberto. Por ahí Yo. Omar dijo algo muy interesante, que es el títere como canal, ¿no? O sea, a ver, se me ocurre preguntarle, bueno, a Luz y a ti también, a ver cómo lo has sentido, ¿no? Cómo pudiera ser el títere como una especie de tótem moderno o un canal con esa red universal que nos une a todos, o sea, que es permisivo. Cuéntame, Luz, primero cuál es tu Mm. opinión y después Braberto, a ver Vale. cómo lo experimenta él, cómo lo ha sentido cuando le ha tocado estar directamente con los niños y con los adultos. Qué bueno. Me encanta esto que has planteado. Sí, en realidad, creo que primero el títere no te está juzgando y tú puedes quizá proyectar cómo te sientes o en ese momento o qué necesitas expresar o qué necesitas ver en realidad. Entonces supongo que cada persona, cada niño, cada adulto que esté enfrente del títere personaliza de alguna manera, personifica o simboliza o lo que sea cualquier proceso que esté viviendo. Entonces me parece fantástico que hayas dicho lo de que puede ser un tótem moderno, porque realmente tenemos la libertad de expresar eso que a lo mejor no podemos expresar frente a un humano adulto que ya está gesticulando, que no sabes qué historia trae, que no sabes si está juzgando algo, pero el títere realmente es puro, en realidad. Tú estás viendo lo que a lo mejor quieres ver, pero también te está mostrando lo que tú a lo mejor no estás viendo de otra manera. No sé si me explico. Entonces me parece que es como un lienzo en blanco en el que tú puedes expresar algo. Entonces me parece de una pureza muy bella. Por eso, por esa magia que puede tener, por tanta personalidad, tanto color, tanto simbolismo que tiene para cada uno de los que están asistiendo a ese encuentro en este caso, con Fíjate Braberto. que hay una identificación tan grande entre la persona y el niño, el adulto y el muñeco, que por ejemplo en el caso de los niños, los médicos agarran un muñeco y le preguntan, a ver, a este osito, ¿a dónde le duele? ¿Cómo le duele? Y entonces los niños que se identifican inmediatamente con el muñeco dicen, le duele aquí, le duele aquí, le duele aquí, cosa que ellos no pueden señalar en su propio cuerpo. Y esto es porque se identifican plenamente con ese muñeco. Es decir, lo animan. Y hablando de ánima es darle alma, darle vida. Y eso es lo que hace un titiritero, eso es lo que hace usted. Animan, le dan vida. Y antes de que seamos títeres, hay muñecos que aparecían en los ritos ancestralísimos de madera, sobre todo de madera, porque la madera para nuestras culturas ancestrales es algo vivo, es algo muy vivo, entonces se convierte, sí, efectivamente, en algo totémico, en algo para el ritual, en un elemento de la ceremonia, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ah, bien. No digo más nada porque ya, está bien. Mira, De hecho, sí, cuando has dicho esto de lo que se convierte en algo ritual o algo de parte de un ritual, si nos fijamos, tampoco había tanto detalle. O sea, lo mínimo que puedas expresar de dos piernas, dos pies, dos brazos, una cabeza, o lo que sea, o cuatro patas, ni siquiera está representado un animal. Es un animal, ¿vale? Mm, es lo que más provoca que nuestra imaginación salga, como lo que decía antes Omar, de la voz. Yo te estoy narrando algo o tú estás leyendo algo, pero tú te estás imaginando absolutamente todos los detalles. Entonces, es eso, es como un lienzo en blanco que tú animas, como ha dicho Braberto, perdón. Sí, 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 sí. Precisamente lo que tú dices, al no tener una, esa es la mano mía, bueno, sí. Al no tener una definición en el rostro, por Eso, ejemplo, eso. se produce una mucha más fuerte identificación, porque es como te decía antes, no es una persona triste o un ser triste, es la tristeza misma. No es una persona con dolor, es el dolor mismo, o no es una persona alegre, es la alegría misma. Que tú le pones rostro, que tú la animas, en definitiva, porque ella te anima. Es un intercambio maravilloso de energía, ¿no? Qué Bastante maravilla. bien, bastante, pero no use más la mano mía, esta mano es mía. Bien, listo. Ajá, Qué Braberto, maravilla.
tienes un carácter, pero está Lo que bien. pasa es que vivo en Margarita, hace calor, y el calor me irrita porque yo soy de goma espuma, goma Eva, espero que se dice en España, pero bueno, esas cosas, soy barrigón, estoy gordo, bueno, no puedo ir a hacer dieta últimamente, bueno, no importa. La Ajá. dieta de las harinas, la dieta de las harinas, Braberto. No, lo Bueno, mío es goma espuma, goma Eva, digo, yo como goma Eva, a veces me recambia la barriga, bueno, no importa, me tiene que arreglar un poquito el bigote, esas cosas. na- antes de que, bueno, de que vayamos a cerrar, a mí me gustaría hablar porque fíjense que ustedes tres hay algo que también los une, algo muy lindo, que es que los tres han podido, bueno, Luz y Omar, perdón, han tenido la proeza, por decirlo de alguna forma, de atrapar esa energía de la voz en un libro, en el peso del papel, por decirlo de alguna forma, ¿no? Luz con el chamanismo esencial, la doble espiral, que es una especie de mapa universal para ayudar a cientos de personas que nos ha ayudado a recuperar nuestra soberanía espiritual, por decirlo de alguna forma. Y Omar con su libro de cuentos, con El viaje estelar de la pelota mágica, que une la cosmogonía insular con, bueno, el juego infantil, ¿no? Bueno, y por supuesto tú, Braberto, claro, no lo tienes en un libro, pero sí en videos donde has hecho cuentos personalizados y que algo bien interesante es que han demostrado algunos estudios que la personalización de esa narrativa aumenta la autoestima y el sentido de pertenencia de los niños a quienes se les ha realizado esos cuentos personalizados. Y las estadísticas van como por un 60%. Entonces, bueno, fíjense cómo ustedes que se han dedicado a tomar esa energía de la historia y de pasarla del aire al peso del papel, cuéntenme por qué es importante dejar ese legado también escrito en un mundo donde sabemos que la inmediatez está en la vuelta de la esquina y en todos lados. Cuéntanos tú, Lu, con tu libro y que además lo podemos conseguir en Amazon. Después nos dice para los que estén Muchas, interesados. muchas gracias, muchas gracias. Tranquilo. El libro, no voy a descubrir nada nuevo, pero bueno, los libros tienen la magia de que están ahí y llegan donde tienen que llegar y nunca sabes dónde van a llegar. Incluso cuando llegan, no sabes lo que van a mover. En ese que lo lee, en ese que lo regala, en ese que a lo mejor ese libro que se queda en la estantería de casa de tu tía, de tu madre, ¿no? Y de repente lo coges, el libro está vivo para siempre. Entonces, a mí, yo siempre desde pequeñita he sido una gran lectora. Me gustaba más estar en casa leyendo un libro que estar en la calle jugando. Yo me he crecido así, he crecido bebiéndome los libros, era así. Entonces creo que la importancia de dejar lo que nosotros sintamos, pensemos, sepamos, la sabiduría, el conocimiento, cualquier experiencia, y yo creo que todo el mundo, si escribiera su vida, podría hacer un libro, y es que lo tengo clarísimo. Hay gente que dice, yo no tengo nada que contar, mi vida es muy normal. No, en absoluto. O sea, todo el mundo podría escribir un libro de su vida porque es única. Pues creo que es importante por eso, porque el libro no deja de viajar, no deja de estar vivo, es que da igual. Y puede haber libros que tengan 2, 3 siglos, te los sigues encontrando y creo que aparecen en el momento en que tienen que aparecer. Si tú te dejas llevar por, uy, ¿y esto? Mira, este título me llama la atención, esto tal, empiezas a leer y es muy mágico eso de que aparezca el libro que tú necesitabas en ese momento. Entonces me parece que el libro tiene un gran poder. Espero que no se pierda, por favor, que volvamos, regresemos de esa inmediatez de imagen, 3 palabras y pasamos y pasamos y pasamos. Mm. Espero que podamos seguir sentándonos a disfrutar de un libro y de que no exista nada más que el libro y tu imaginación, porque creo que es necesario además el hecho de que los niños tengan la costumbre de leer lo que les apetezca, pero que tengan la costumbre esa para desarrollar esa parte de la mente que es tan importante para nosotros. Imaginar, crear y expresar. Miraglio. Sí, sí, sí. Bueno, sí, dígalo nomás. Sí, vamos a volver al libro. No use la mano mía. Vamos a volver al libro porque nosotros tenemos la semana que viene una presentación. Yo me voy a presentar. No, usted no, los otros títeres. Bueno, una presentación para un cumpleaños de un niño de 6 años y la mamá me dijo que quería algo distinto a una pantalla. Entonces, ya son muchas las voces que dicen, está como aquella fábula de la lengua, ¿no? Que lo mejor, tráeme lo mejor para homenajear a un invitado y le trajeron lengua y prepararon un platillo con lengua.
y luego invitaron a una persona muy desagradable y le dijeron a la persona, cómprame lo peor, y trajo lengua. Y le dijo, pero ¿cómo lo mejor y lo peor es la lengua? Sí, no es ni buen animal en sí, todo depende cómo se use, ¿no? Entonces lo digital, lo virtual, no es ni malo ni bueno en sí, pero cuando es la única oferta que hay, cuando es la única propuesta, viene el movimiento pendular de mucha gente que se preocupa y que dice, bueno, bueno, bueno. Vayamos al parque, recuperemos el aire libre, recuperemos los juegos de mesa, recuperemos también la lectura. Y apenas se toca un libro, un niño, un adulto toca un libro, vuelve la magia de nuevo, porque está ahí, porque eso no va a desaparecer jamás, va a menguar, mengua, pero va a tener también momentos altos, picos, porque bueno, ahora hay muchos estímulos, ¿no? Cuando no había nada que hacer, la gente escuchaba a los pájaros, después escuchaba la radio, después escuchaba la televisión, ahora anda con su teléfono, pero estamos tan en una cima turbulenta de sensaciones que vamos a bajar nuevamente a los valles y vamos a escuchar nuevamente a los pájaros y vamos a leer nuevamente un libro, ¿no? Bastante bien, bastante bien. Bien, gracias. Bien. ¿Y tú qué tienes? Estaría escuchando todo el día, Omar. Yo no es por nada, sigue, sigue. Pero estoy así, embobadísima. Y a Roberto también. Ay, quiere que después se pone celoso. Después me dicen intimidad. Mira, cuéntame, Braberto, ¿y tú qué opinas? ¿De qué? Ah, y todo gratis, todo gratis. Bueno, está bien. ¿Qué opino de qué? Voy a decir unas palabras que van a revolucionar el mundo. Estoy a punto de decir, ¿para qué? ¿De qué? ¿Eh? No, estábamos hablando de la, ¿te acuerdas de que esos cuentos personalizados que tú le haces a los niños? ¿Te Ah, sí, acuerdas? claro. ¿Cuál es la importancia del cuento personalizado? Cuando uno contaba aquel cuento de la Caperucita Roja, la niña se veía la Caperucita Roja, veía a la mamá, se identificaba con la mamá, qué fastidio, la abuelita. Pero si el personaje lleva tu nombre, si al personaje uno le recrea, ¿a ti qué te gusta? ¿Te gusta, qué sé yo qué, no sé, jugar a la pelota o irte a la plaza? Entonces ese personaje, oh, soy yo que estoy viviendo una extraordinaria aventura. El niño lo vive o la niña lo vive con profunda pasión. Y, oh, yo soy el protagonista en un mundo que no te invita a ser protagonista, sino a scrollear, 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 ver segunditos, segunditos, segunditos en un teléfono, ver comiquitas, comiquitas, no me acuerdo cómo se le dice comiquitas en España, TV, o no me acuerdo. No lo invitan, no lo invitan a participar, no lo invitan a ser protagonista, porque es consumir, consumir, consumir. Entonces es fundamental cuando el papá, la mamá, el tío, la tía, la abuela, el vecino le cuenta un cuento a un niño, use el nombre del niño para contar esa experiencia. Y diga, ¿sabes qué? Una vez le pasó a Luz, una niña que leía muchos libros y estaba sentadita en su cama. Eso es muy importante. Los libros donde uno protagoniza la historia levantan la autoestima. Y lo digo por mí porque, bueno, a veces mi abuelo títere me leía libros y por eso. Bien. ¿Y qué te leía? Bastante bien. Yo Cuéntanos. no necesito que usted me diga que estuve bien. Estuvo bastante bien, ¿eh? Va. Mira, ¿qué Ah. cuentos te leía a ti tu abuelo, Braberto? A mí, ¿por qué me hacen preguntas difíciles? Tengo una memoria de trapo, porque yo soy de trapo. Por Dios santo. Bueno, pero está bien. No, mi abuela. Era mi abuela la que inventaba historias. Como sabía que a nosotros nos gustaban, y a los niños en general les gustan los animales, inventaba historias con animales. Por eso yo después a mi sobrino, después de no sé cuántos años, 25, le inventaba las historias con los conejos. Y entonces el conejo un día le crecían las orejas, gigantísimo, y mi sobrino me decía, ¿y por qué le crecieron las orejas? No sé, dímelo tú. Y entonces él me daba una explicación maravillosa de por qué le crecían las orejas ese día al conejo. Bien. Dije algo brillante, espectacular, bueno, está bien. Mira, Braberto, Maravilloso. Este, gracias, Roberto, por contarnos. Sí, siempre es muy interesante escuchar desde la mirada del títere, ¿no? mm, Algo que Luz nos ha enseñado, nos enseña actualmente en sus formaciones, es justamente poder desarrollar la empatía y poder recuperar esa forma de comunicarnos con toda la vida en toda su extensión, con las plantas, con la red de tierra, con la red sutil. Entonces, bueno, es muy lindo poder también saber que podemos contar con ustedes bueno, como una posibilidad de expandir ese lenguaje, ¿no? ¿Yo puedo decir Entonces, algo? por supuesto, pero Mosca, si vas a declarar tu La amor tecnología no es a ni buena ni Braberto. mala. Yo, gracias a YouTube, puedo escuchar a Luz en Ajá. charlas, en encuentros que tiene. Y realmente lo que quiero resaltar, y por eso soy su fan número uno, eh,
Luz te permite a través de su palabra, por ejemplo, de todos los estudios que ha hecho y la calidez de su voz y todo esto, escuchar el mundo y escucharnos a nosotros a través de los tiempos, escuchar la naturaleza viva, percibir este mundo nuevamente, que precisamente no es a través de la pantalla, sino a través de los sentidos y cuando uno cierra los ojos, que está escuchando luz, eso es maravilloso. Así que muchísimas gracias, te tengo enfrente, te lo agradezco, soy un admirador tuyo. Bien, Mira, cuéntale que tú, Boris. dile que tú también haces las meditaciones. Cuéntale que cuando tú haces las meditaciones aquí en casa, Así yo hago meditaciones también. Luego nos relajamos, nos quedamos quietecitos, yo me quedo quietecito. Y hago mi meditación. Repito un bite, le dio infla la pena. pancita, no me cuesta mucho. Respiro, inflo la pancita se me infla porque no me cuesta mucho. Pero bueno, ahí vamos. Meditando, meditando. A ver, pregúntenme otra cosa, sáquenme del foco porque a veces soy tímido. Sí, se te nota. Mira, los dos se pusieron rojos. Qué Usted, sí, me bonito. estoy poniendo colorado. Pero Bueno. tú te pones verde, ella se pone rosa. Ah, bueno. Ella se pone roja y tú verde. Por la calidad de las gafas. Cada Bueno, uno bueno, está bien, con su basta, ya cosa. estamos listos. Hasta luego. Ya. Ay, qué bueno. Bien. Bueno, mire, Ay. para despedirnos, para, bueno, ya, porque sabemos que Luz tiene otras ocupaciones, más bien agradecemos muchísimo esta oportunidad. Hoy fue doble espiral, porque no fuimos dos, sino fuimos cuatro. Ni Total. siquiera fuimos tres, sino cuatro. Que bueno, además Braberto se robó ahí todo, no deja mirar, ni Omar se ve ahí ya ni en la pantallita, le robó toda la pantalla. Lo que pasa es que yo lo estoy empujando porque me estaba quitando el protagonismo y estamos acá en un forcejeo. Mire qué bonito que se ve conmigo ahí, pero qué hermoso que me Sí. veo. Mm. Bueno, hermoso. Eh, Cuéntanos algo, Ay, porque a mí me bien. gustaría que la gente que nos está viendo Sí. se pueda llevar un regalo de ustedes. Bueno, ya todo este compartir ha sido un maravilloso regalo, pero porque además algo que nos encantaría decir que, bueno, que Luz, además de que usa el cuento como herramienta también dentro de sus conexiones, dentro de sus meditaciones, Mm. permite que el cuento y está trabajando actualmente en desarrollar, en expresarlo de una manera un poco más concreta, el tema de los cuentos, de los cuentos. ¿Nos pueden regalar un fragmentico de algún cuento, un mantra, una enseñanza, lo que ustedes sientan? A ver si les parece, si creen, para que las personas nos podamos llevar esto como para cerrar el programa con esta energía bonita. Bien. venga, Roberto. Comenzamos por Luz. No, Así me da no, tiempo de empieza, pensar. empieza tú. Bueno, estoy en lo mismo. Roberto, seguro que tú tienes más A experiencia ver, en esto. Venga, sí. déjeme pensar. Bueno, les puedo decir algo. Había una vez un señor que se dedicaba a guardar en un gran frasco de cristal, a guardar silencios. Un día, un día guardó el silencio que se produce cuando nieva. Otro día guardó el silencio ante una pregunta incómoda y guardó ese silencio. Otro día alguien le preguntó, ¿estás enamorado? Y él, vergonzoso, guardó silencio. Y todos esos silencios los iba guardando en un frasco de cristal y guardó silencios, silencios, silencios. Por alguna causa, algún día, después de tiempos, años, meses, no se sabe, se cae este frasco de cristal y dentro de la casa se produce un grandísimo silencio. Al principio este hombre se sintió reconfortado porque vivía en un mundo de paz, en un mundo de silencio. Pero un día se vio en el espejo y estaba delgadísimo, demacrado, triste. No supo qué estaba ocurriendo porque ya ni siquiera el sonido de su voz se escuchaba dentro de esa casa. Entonces, con las pocas fuerzas que le quedaban, fue hasta la ventana, se puso a gritar, a gritar, a gritar, hasta que por fin un viento abre la ventana y entra el sonido de los pájaros y en esa casa entró nuevamente la vida. Eso es todo. Ay, Ah, qué qué maravilla. hermoso. Ay, qué precioso. Gracias, gracias, Gracias. Yo Braberto, quiero ser como gracias. La tú, idea es que no Roberto. quería contar un final, sino que cada quien contase el final que se le dé la gana. Porque si no se abrió la ventana, no entró el pájaro, cada quien que termine el cuento como yo hacía con mi sobrino, ¿a qué pasó cuando este señor ya no soportó más el estruendo del silencio? Bien, eso es. Ah, qué chévere, lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios a ver Me qué silencio encantaría, y me después tú lo encantaría. lees. Excelente. Súper, Bueno, Roberto. ¿y tú nos quieres contar algún cuento, Luz? ¿Tienes alguno por Es ahí un, es un o lo, microcuento. Es un microcuento, ¿vale? sí? Hay una leyenda que dice
que si pones atención a los aullidos de los lobos, nunca son iguales. Cuando los lobos aúllan a la luna llena, parece que le están aullando siempre a la misma luna llena, porque creemos que hay una cara visible y una cara escondida. Pero los que prestamos atención y abrimos el corazón, y los que se animen a abrir el corazón, escucharán que cada luna llena el aullido cambia. ¿Por qué? Porque la luna en realidad suele mostrar la cara que siempre vemos y la cara oculta. Los que saben mirar Qué verán maravilla. la cara oculta de la luna Qué cuando maravilla. ella se atreva a mostrarla. Los que no saben mirar desde el corazón siempre creerán que es la misma cara. Así que ahí Qué está el maravilla. despertar. Esta noche por aquí no hay lobos, pero sí hay luna. Y aquí Voy a también, vamos tratar a de ver. verle la cara oculta. Gracias, muchas gracias por ese cuento. Gracias, Qué Alberto. hermosura, gracias Luz. Bueno, A vosotros. en estos días de luna llena, que creo que es entre hoy y mañana, Exacto. gracias por regalarnos esta historia que además recordaremos para siempre, estoy segura. Hermoso, hermoso, hermoso. Seguramente. Gracias a los tres. Marga. Sí, Omar, Estás incorpórate un escondido ya. poquito. Venga, sin miedo, acá. Aquí. Gracias por recordarnos eso, que las historias son ese pegamento del universo, ¿no? Y bueno, gracias por estar en este capítulo, Cuentos que Sanan, Cuentos que Vuelan. Nos vamos a ver en el próximo capítulo de Latidos en Sintonía. Y bueno, los queremos muchísimo. Gracias de verdad a todos y todas por estar aquí presentes. Nos pueden dejar abajo sus comentarios. Compartan este video como un regalo para ese niño y esa niña que habita en nosotros, que está vivo y que además quiere escuchar cuentos. Los abrazo grandes a los dos. Gracias a todos, Gracias muchas por haber- gracias. Chao, beso. A Omar. Chao. Omar. No use la mano mía, chao, bueno, no use la mano mía. Bueno, hasta luego, chao, chao. Gracias, Luz, Bueno, muchas preciosa. gracias a Adiós, vosotros. adiós. Gracias. Adiós.